La batalla finalmente ha terminado. Raúl, el célebre héroe, se encuentra en medio de las ruinas del palacio del rey demonio. Él cree que su victoria ha asegurado un futuro de paz para el mundo, exhausto pero satisfecho de haber cumplido con su deber. El sueño de la paz dura poco. Raúl se siente traicionado por el mismo reino que salvó. Atado a una cruz y rodeado por una turba sedienta de sangre, observa cómo la princesa Victoria se burla de su bondad. Ella lo declara una amenaza al trono ahora que el rey demonio se ha ido, ordenando su ejecución entre los aplausos de la multitud. La traición enciende un fuego de puro odio dentro de Raúl. Mientras los ciudadanos gritan pidiendo su muerte, él se ríe como un maníaco y su mente se fractura por la injusticia. Promete regresar y masacrar a todos los que participaron en su caída, prometiéndole a Victoria una muerte llena de una agonía inimaginable. Raúl despierta en un reino de blancura infinita. Se da cuenta de que ha regresado al lugar donde comenzó su viaje antes de renacer en el mundo de los hombres. Aferrada a él está la diosa del amor, que ha observado cada uno de sus movimientos. La diosa revela una retorcida obsesión y disfruta del sufrimiento y el arrepentimiento de Raúl. Raúl no siente reverencia por ella, solo siente un deseo ardiente de ajustar cuentas. Él exige que ella le conceda el poder de regresar y vengarse. Con una sonrisa aterradora, Raúl desafía a la diosa a demostrarle su amor resucitándolo. No quiere volver a salvar el mundo, quiere la fuerza para acabar con cada alma que traicionó su confianza. Ha pasado un año desde la ejecución del héroe. En el castillo de Auerbach, la princesa Victoria se prepara para el día de su boda. Sus doncellas la adulan, alaban su belleza y afirman que es la mujer más radiante del reino de Kurz. Debajo de su apariencia majestuosa se esconde un monstruo. Cuando una criada accidentalmente la desagrada, el temperamento de Victoria cambia instantáneamente. Golpea violentamente al sirviente, revelando una naturaleza cruel y narcisista que valora su propia perfección por encima de la vida humana. La ira de Victoria se intensifica cuando rechaza su traje de boda. Le grita a su aterrorizado personal, exigiendo un vestido que refleje mejor su condición de tesoro más preciado del mundo, sin importar el esfuerzo o el costo. De pie junto a la criada ensangrentada, Victoria ordena que retiren la cosa antiestética. No muestra ningún remordimiento, solo molestia porque su mañana se ha visto ligeramente afectada por el sufrimiento de los demás. El comandante Sandler de la Real Orden de Caballería llega con noticias preocupantes. Informa que los guardias fronterizos del reino han sido aniquilados misteriosamente, dejando tras de sí extraños charcos de agua y sangre. Sandler está visiblemente conmovido por la belleza de Victoria y su lealtad está impulsada por una obsesión fanática. Victoria usa esto a su favor, manteniendo su dominio incluso cuando está parcialmente vestida para la ceremonia. La princesa descarta las preocupaciones de seguridad con respecto a su próximo desfile. Ella amenaza con disolver toda la orden de caballería si un solo rasguño toca su piel, priorizando su vanidad sobre las crecientes amenazas al reino. Continúan llegando informes sobre funcionarios de alto rango que mueren a causa de una misteriosa enfermedad. Sufren de fiebres altas y hablan con acertijos. Victoria simplemente bosteza, expresando su total falta de interés en las vidas de los viejos marchitos. Todos los enfermos repiten la misma frase, una bendición para la princesa. Victoria encuentra admirable esta muestra de lealtad, completamente ajena al hecho de que estas palabras son el presagio de una pesadilla que se avecina. Victoria admite abiertamente su filosofía ante Sandler. Los caballeros y el pueblo no son más que escudos para su existencia. Ella cree que es un tesoro sagrado y que todos los demás nacieron simplemente para protegerla. El desfile nupcial comienza bajo una lluvia de pétalos de flores. Victoria se pone una máscara de gracia y saluda a la multitud que la adora mientras cabalga junto a su prometido, el conde Emile Auclair. Los vítores de los ciudadanos llenan a Victoria de una sensación de triunfo. Ella ve a Emile como un mero accesorio, uno más uno, destinado a realzar su propia imagen como la figura más querida del país. Internamente, Victoria considera que Emile es un hombre débil y repugnante que es demasiado devoto de su madre. Sin embargo, lo considera un peón útil para sus ambiciones a largo plazo de controlar la monarquía. Su plan es tener un hijo y hacerse con la soberanía absoluta. Compara brevemente a Emile con el héroe caído y señala que, si bien Raúl era mucho más atractivo, era demasiado difícil de controlar como títere. Un recuerdo del compromiso inicial de Raúl con el reino pasa por su mente. Ella lo recuerda como un hombre tonto y de buen corazón, aunque nunca podrá olvidar la intensidad de su mirada. Victoria revela una oscura obsesión con la desaparición del héroe. Ella admite que quería contaminar sus ojos honestos y llevarlo a la desesperación, lamentando solo que su muerte llegó tan rápidamente a manos de ella. Al entrar en la gran catedral, Victoria se siente en la cima de su poder. Está flanqueada por la élite Real Orden de Caballería, creyéndose completamente intocable. Bañada por la adoración de sus súbditos, Victoria siente que el mundo entero por fin es suyo. Se prepara para recibir la bendición final que marcará el inicio de su gloria eterna. Comienza la ceremonia religiosa. Victoria llama a los sacerdotes a pronunciar las sagradas palabras de felicidad y bendición eterna que le han sido prometidas para este día. El sacerdote principal comienza la oración pidiendo el permiso de Dios para la unión. Victoria se mantiene erguida, esperando las palabras que validarán su condición de hija del cielo enviada del país. El sacerdote anuncia el comienzo de los días de gloria, pero una sombra siniestra se cierne sobre sus palabras.
Debajo de la capucha, comienza a formarse una sonrisa escalofriante. El ambiente de celebración se hace añicos al instante. La sangre salpica el rostro de Victoria cuando la multitud de repente comienza a cantar las mismas palabras, delirantes que los moribundos: bendice a su Alteza, la princesa. El caos estalla cuando los ciudadanos y los sacerdotes son destrozados por una fuerza invisible. La catedral se transforma en un matadero, el aire se llena del hedor del hierro y del canto rítmico y aterrador. Victoria se da cuenta con horror de que las palabras que se pronuncian son exactamente las mismas que la maldición. Mira hacia la figura en el altar y ve cabello negro azabache y ojos que arden como un infierno. La figura se revela como Raúl, el héroe que ella creía muerto. Él la saluda con una sonrisa fría y burlona, declarando que ha regresado de las profundidades del infierno. La princesa queda paralizada por el miedo cuando Raúl está frente a ella, vivo y rebosante de poder oscuro. Deja claro que no ha regresado para salvar a nadie, sino para vengarse absoluta del mundo que lo traicionó. Un hombre moreno y de dientes afilados revela que ha regresado de las profundidades del infierno. Conmocionada, una figura divina se da cuenta de que el que una vez conoció como un héroe ha regresado, impulsada por un singular y ardiente deseo de venganza contra quienes lo traicionaron. El hombre, Raúl Evans, reflexiona sobre su pasado. Antes de reencarnar, se encontró con una diosa que estaba obsesionada con él. Mientras ella hablaba de traer paz y salvación al mundo, Raúl ahora considera que esos ideales del pasado no tienen sentido. Raúl se pregunta si su trágico destino fue orquestado por los dioses. La diosa, llorando, lamenta la crueldad de los humanos que asesinaron a su propio salvador. Raúl la obliga fríamente a reconocer que no vale la pena salvar a estos humanos, calificándolos de bárbaros. Raúl se burla de la diosa por su amor fuera de lugar, llamándola basura mientras le agarra la barbilla. Él le recuerda que ella fue quien lo eligió como salvador y que ahora deben vivir con las consecuencias de ese juicio. La diosa se aferra a su devoción y encuentra la belleza en la mirada endurecida e intrépida de Raúl y en su inmenso poder. Raúl, sin embargo, permanece distante y calculador, y ya ve cómo podría explotar su posición para sus propios fines. Raúl exige que la diosa lo resucite para poder vengarse. Ella duda, advirtiéndole sobre las reglas divinas con respecto a los muertos, pero Raúl la presiona para que desafíe las leyes de los dioses y conceda su pedido sin importar el costo. Raúl le dice sin rodeos a la diosa que no le importan sus reglas ni sus sentimientos. Cuando ella intenta negar su afecto, él lo hace a un lado, revelando que su único objetivo es utilizar todos los medios necesarios para asegurar su venganza. Raúl exige el regreso de sus poderes sellados, que son alimentados por la oscuridad y la destrucción. La diosa advierte que tal poder consumirá su alma, pero Raúl es indiferente al precio, concentrado completamente en su sufrimiento pasado. Raúl reflexiona sobre el momento en que lo perdió todo y dejó de ser humano. Cuando la diosa le ruega que se quede con ella en un paraíso eterno y dichoso, él se burla de la noción misma de felicidad. Raúl declara su intención de purgar el mundo. Tuerce la definición de salvación, explicando que traerá la paz solo matando a los demonios y limpiando el mundo a través de un camino de pura matanza. A pesar de su descenso a la oscuridad, la diosa sigue hipnotizada y enamorada de él. Raúl, al observar su retorcida devoción, concluye que esta diosa es poco más que una pervertida trastornada. Una figura oscura con dientes afilados y colmillos declara su regreso de las profundidades del infierno. Se encuentra frente a una mujer elegante y sorprendida, su mirada arde con una intención singular y gélida: vengarse de quienes lo traicionaron. El aire está cargado con su promesa de hacerles pagar por todo. Raúl Evans recuerda su encuentro pasado con la diosa, un ser que lo obsesiona con una devoción inquietante. Alguna vez creyó que sería el salvador del mundo y traería la paz, pero ese noble sueño se ha desvanecido y ha sido reemplazado por algo mucho más oscuro. Raúl se pregunta si la situación actual fue realmente orquestada por los dioses. La diosa, llorando y angustiada, se lamenta de que los humanos puros traicionarían a su salvador. Raúl permanece frío, agarrando su rostro mientras la obliga a enfrentar la cruel realidad de los mortales que una vez trató de proteger. La diosa intenta justificar la decisión divina de traer la salvación, pero Raúl desmantela sin piedad su idealismo. Él desprecia su amor por estos bárbaros, llamándolos burlonamente basura. Él deja claro que no le importa nada su devoción, solo el camino que ha elegido. Raúl se eleva sobre la diosa, atrapándola en un abrazo íntimo pero amenazador. Él reflexiona sobre su naturaleza divina y se da cuenta de que, si bien ella puede estar delirando, su inmenso poder podría ser útil para sus retorcidos objetivos. Raúl exige que la diosa le preste su poder para regresar al mundo de los vivos. Está decidido a borrar a sus enemigos de la faz de la tierra. La diosa duda, advirtiendo que un alma que ya ha muerto no debe regresar a la tierra, pero Raúl hace caso omiso de sus restricciones divinas. Raúl desestima las advertencias de la diosa, mostrando total desdén por las leyes divinas. Él la incita, cuestionando el alcance de sus sentimientos por él, y, finalmente, no le deja otra opción que aceptar sus demandas. Raúl expresa su amargura y señala que, si bien no esperaba que la diosa fuera tan reacia, exige la devolución de su poder sellado. Ella le advierte que la energía oscura consumirá su alma, pero él permanece impasible. La diosa le pregunta desesperadamente por qué no vivirá simplemente con ella en el paraíso para siempre. Raúl mira al vacío, recordando el momento en que le quitaron su humanidad, sin mostrar interés en su versión de la eternidad.
Raúl aclara que su deseo de un paraíso solo pasaría por ver sufrir a sus enemigos. Declara que purgará el mundo de demonios y humanos por igual, eligiendo un camino de sangre y matanza para lograr su venganza definitiva. La diosa, todavía enamorada a pesar de su descenso a la oscuridad, encuentra la belleza en su crueldad. Raúl mira con una expresión oscura y cansada, confirmándose a sí mismo que la diosa no es más que una loca y obsesionada pervertida. Una novia y un joven comparten un momento íntimo y cargado de emociones, intercambiando promesas de felicidad y deseos. El aire se llena de anticipación mientras se abrazan, lo que señala un fatídico punto de inflexión. La pareja permanece encerrada en un abrazo apasionado. Su intensa conexión irradia un brillo mágico que los envuelve, profundizando la gravedad de su vínculo. El joven se aleja, con los ojos muy abiertos y agudos con una intensidad recién descubierta. Manifiesta un poder oscuro y abrumador que surge a través de su cuerpo, marcando el despertar de sus verdaderas capacidades. La novia se despide arrepentida de él, instándolo a completar su transformación. Ella lo despide con una bendición de despedida, mientras el joven contempla cínicamente la verdadera naturaleza de tal favor divino. Bañado por los restos de su transformación, el joven está preparado. Declara fríamente el comienzo de su nueva leyenda. Su expresión se transforma en una sonrisa siniestra mientras se prepara para actuar según sus oscuras intenciones. Mirando el paisaje hacia una ciudad distante y resplandeciente, el joven promete purgar el mundo, y su silueta se alza contra el fondo del cielo nocturno como un presagio de destrucción. El joven se enfrenta a un grupo de guardias que bloquean el camino, quienes intentan impedir su entrada debido a un próximo desfile de boda real. Al recordar cómo masacraron a sus camaradas, sonríe maliciosamente y encuentra deliciosamente irónica la perspectiva de su próxima celebración mientras se prepara para iniciar su venganza. Ha pasado un mes desde su reencarnación a las puertas de la muerte, y el protagonista abraza con ilusión su momento de venganza. Se burla de una mujer noble ensangrentada, deleitándose con el caos mientras desestima sus gritos de sucio, con una sonrisa amenazadora de dientes anchos. El protagonista continúa burlándose de la princesa y sus guardias, riéndose de sus acusaciones. Un caballero interviene, advirtiendo a la princesa que se quede atrás e identificando al hombre como un demonio que ha robado la forma de un héroe muerto hace mucho tiempo. El protagonista centra su atención en la corrupción del caballero y enumera sus viles acciones: desviar ofrendas de los pobres, lavar el cerebro de los creyentes y presidir espantosas torturas y ejecuciones. Los desafía a rendir cuentas por las innumerables personas que han sacrificado. Los caballeros exigen que revele su verdadera forma, tildándolo de demonio y mentiroso. Impertérrito, el protagonista suspira ante su falta de comprensión y decide que las palabras ya no son suficientes para transmitir su mensaje. Con un movimiento rápido y agresivo, el protagonista agarra a la princesa por el pelo, arrastrando su cabeza hacia atrás. Desafía a los caballeros de los alrededores a ver si realmente pueden distinguir entre el héroe y el monstruo, burlándose de sus armas como si fueran nada más que juguetes. En una demostración de poder abrumador, el protagonista despacha a los caballeros armados que lo rodean en un instante, dejando sus cuerpos decapitados en pie. La multitud de plebeyos observa aterrorizada cómo se desarrolla ante ellos la sangrienta escena. Cuando la multitud comienza a entrar en pánico y a salir en estampida en un intento de escapar, el protagonista los llama. Encuentra el caos hilarante, burlándose de la gente por pelear entre ellos y señalando que no les queda ningún lugar al que huir. El protagonista se encuentra en medio de la multitud, insistiendo en que todos se queden para ver la actuación hasta el final. Muestra una sonrisa depredadora, invitando a los aterrorizados espectadores a presenciar el espectáculo que está a punto de crear. El protagonista presenta a la princesa traumatizada ante la multitud como pieza central de un espectáculo macabro. Él declara que este es un espectáculo raro y exclusivo, obligándola a ser el centro de atención mientras la sangre de los caídos marca el comienzo de su acto final. Un hombre de cabello oscuro con una sonrisa siniestra se dirige a una multitud aterrorizada y les dice que disfruten del espectáculo desde donde están. Mientras tanto, los civiles cercanos gritan de miedo, suplican ser liberados y afirman que son simples transeúntes inocentes atrapados en el fuego cruzado. Una princesa, cubierta de sangre y luciendo dientes monstruosos y afilados, grita pidiendo silencio. Ella declara furiosamente que no teme al hombre que se hace pasar por el héroe, a pesar de que su propia gente tiembla de terror a su alrededor. El hombre suspira tranquilamente, descartando las acusaciones de la princesa de que es un monstruo. Él le dice que se calme y acepte la realidad, afirmando que ha renacido. Al fondo, una multitud observa el tenso enfrentamiento. La princesa grita, exigiendo que alguien mate al hombre, ya que sus piernas han sido mágicamente congeladas en su lugar. Otra mujer cercana grita, suplicando ser salvada incluso si eso significa perder sus extremidades, mientras el hombre observa con una sonrisa fría. El hombre interrumpe y le dice a la princesa que no cambie el guión de su escenario. Bloquea una intervención, mientras la princesa continúa luchando, llamándolo demonio insolente. Él revela que conoce su verdadera forma oculta. El hombre declara que pronto se levantará el telón. Está de pie con su cámara, mirando la carnicería, mientras un hombre vestido con ropa formal cerca deja escapar un grito aterrorizado. El hombre vestido de etiqueta se desploma, paralizado por el miedo. El protagonista se acerca a él y le comenta que, dado que este desfile es para un anuncio de matrimonio, el marido debe unirse a la novia, prometiendo un dúo para la futura pareja.
El hombre obliga al novio a una compulsión mágica, lo que le hace actuar en contra de su voluntad. El aterrorizado novio se acerca a su madre, llorando y gritando mientras la princesa observa en shock. El novio continúa llorando por su madre, creando una escena patética. El hombre se burla de la situación, se divierte con el complejo materno del novio y confirma que todos los actores necesarios para su obra ya están en su lugar. El hombre se inclina cerca de la princesa, burlándose de ella por su elección de vestimenta. Él le pregunta por qué no lleva un vestido blanco para su propio anuncio de matrimonio, y señala que la sangre chocaría con su vestido rojo. Con un movimiento rápido y violento, el hombre rasga el vestido de la princesa, dejándola expuesta y vulnerable. La multitud observa horrorizada y el hombre se prepara para la siguiente fase de su retorcido plan. La princesa queda temblando y humillada cuando el hombre se cierne sobre ella. Ella grita aterrorizada y le pregunta qué clase de demonio es y qué piensa hacerle a continuación. El hombre sonríe cruelmente y le pregunta a la princesa si quiere tener hijos. Él declara que finalmente es hora del evento principal, mirándola mientras ella lucha por procesar la situación. La princesa, ahora despojada de sus mejores galas, se da cuenta de las oscuras implicaciones de sus palabras y le pregunta si tiene intención de agredirla. El hombre se lame los labios, señalando el inicio del acto final de su venganza. Un joven héroe de cabello oscuro y una capa con capucha se encuentra ante una figura real, afirmando su autoridad. Le advierte a la princesa que no lo toque, alegando que su cuerpo no es para un plebeyo, y le recuerda una oscura experiencia pasada que no querría repetir. El héroe se burla del séquito real y señala que finalmente han reconocido su estatus. Cuando la princesa y su guardia le exigen que luche honorablemente y lo llaman cobarde por tomar a la princesa como rehén, el héroe no se impresiona y continúa manteniéndose firme. El héroe mira fijamente a su captor, su expresión se vuelve aguda y fría. Los desafía a recordar los medios brutales y deshonrosos que utilizaron para capturarlo en primer lugar, cuestionando su audacia al hablar de honor. La narrativa cambia a un recuerdo pacífico en Macaulay Village antes de la derrota del rey demonio. El héroe, junto a un hechicero y un santo, disfruta de una agradable mañana con los simpáticos aldeanos. Se despiden y prometen regresar después de cumplir su misión de traer la paz al mundo. Continuando con el flashback, un niño pequeño le regala al héroe un trozo de pan de centeno como señal de su vínculo. El héroe promete regresar a la aldea después de derrotar al rey demonio, una promesa que los lugareños aceptaron alegremente. Luego, la escena regresa al presente, donde un asesor informa la victoria del héroe sobre el rey demonio. De vuelta en el presente, la maliciosa princesa descarta la idea de simplemente mantener a los aldeanos como rehenes. Su expresión se oscurece con una intención sádica cuando ordena a sus soldados que vayan a la querida aldea del héroe y masacren a todos los hombres, mujeres y niños de la manera más brutal posible. La princesa se sienta cómodamente, bébete mientras imagina la masacre de los aldeanos. Ella expresa una retorcida curiosidad sobre la expresión que tendrá el héroe, Raúl, cuando descubra la destrucción absoluta de sus seres queridos. Una pequeña y alegre ilustración o maque presenta una versión estilo chibi del héroe que cuestiona su propia representación, mientras que el artista, representado como una entidad separada, comenta en broma sobre la dificultad de dibujar la escena. Un joven héroe se encuentra en medio de las ruinas humeantes de una aldea. Su expresión es de conmoción vacía y devastadora mientras contempla la matanza a su alrededor. El silencio de la destrucción solo se rompe con el crujido de los escombros bajo los pies. El héroe deambula por las ruinas, obsesionado con el cuerpo sin vida de un aldeano caído. De repente, un grupo de guardias armados lo intercepta gritando órdenes de capturarlo. Una figura encapuchada, cuyos ojos brillan con una intención oscura y siniestra, lo observa de cerca desde las sombras. La encapuchada, Sandra, defiende sus acciones con una arrogancia fría y distante. Ella afirma que masacrar a los guardias y a los aldeanos fue simplemente un tributo a la princesa. Ella insiste en que simplemente estaba siguiendo órdenes, creyendo que todas las vidas excepto la de la princesa no valen nada y que las víctimas tuvieron el honor de morir, por su causa. El héroe revela su cruel truco, usó magia para amplificar la horrible confesión de Sandra para que toda la multitud reunida pudiera escucharla, admitir la masacre. Él se burla de ella mientras el peso de sus crímenes expuestos comienza a asentarse. La multitud reacciona con horror e indignación al darse cuenta de que la princesa y sus subordinados son los responsables de la violencia, no el héroe. Sandra comienza a entrar en pánico y suplica clemencia cuando la verdad de su devoción fanática se vuelve en su contra. Con una sonrisa sádica, el héroe chasquea los dedos. De repente, golpea a la mujer que está al lado de Sandra, un movimiento borroso que resulta en un golpe violento y sangriento en su cara. La víctima grita de incredulidad, acunando su rostro destrozado. El héroe observa con una diversión escalofriante y distante cómo su vanidad es aplastada junto con su forma física. La víctima continúa gimiendo en agonía mientras el héroe exige más, disfrutando de su sufrimiento. Él se cierne sobre ella, su presencia sofocante mientras orquesta esta brutal retribución. El héroe se burla de la obsesión de la víctima por su apariencia y señala que su belleza ahora no significa nada. Ella continúa tartamudeando, incapaz de comprender el nivel de violencia que le están infligiendo. El héroe desestima fríamente sus súplicas. Se prepara para el acto final, declarando que ahora ella debe expiar el pecado de asesinar a la hermana mayor de quienes han estado observando la exhibición. El héroe se prepara para pronunciar el juicio final.
Cuando la escena llega a su clímax, la pregunta flota en el aire. ¿Cuál es exactamente el precio del pecado que está a punto de cobrar? Justo antes del enfrentamiento final con el rey demonio, un joven héroe se encuentra en un salón sagrado. Habla con una mujer que está arrodillada en oración ante un vitral y le dice que su cuerpo ya no le pertenece solo a ella misma y que debe priorizar su propia seguridad. Ella ignora su preocupación con una sonrisa cansada, aunque el peso del momento pesa entre ellos. El héroe explica que esta iglesia fue encargada por un santo que se había beneficiado de las guerras del pasado, y pretendía servir como bastión de protección divina. La mujer, actuando como su hermana preocupada, resta importancia a su tono serio, insistiendo en que simplemente está preocupada por él. A pesar del intento del héroe de restar importancia al peligro, ella sigue insistiendo y su preocupación enmascara una intención más profunda y calculada. La pareja comparte un tierno momento. La mujer le dice al héroe que cuando se reencuentren, ya habrá llegado al mundo una nueva vida, tal vez un niño, y que los tres estarán esperando su regreso. Ella le besa la frente, un gesto de afecto persistente, mientras él se refiere a sí mismo como el futuro tío del niño. La escena cambia al exterior de la iglesia, con un telón de fondo de montañas. La atmósfera se vuelve oscura cuando una voz informa que el héroe ha sido capturado con éxito en Macaulay y Bilal. El contraste entre la pacífica fachada de la iglesia y el repentino y violento giro de los acontecimientos es agudo y discordante. El héroe se encuentra rodeado de guardias armados, con una postura rígida y confusa. Una mujer con un vestido elegante y con volantes se encuentra frente a él, fingiendo una cortés sorpresa por la facilidad con la que fue detenido. El héroe exige saber el motivo de su encarcelamiento, sin saber que sus captores no tienen intención de honrar su condición de salvador. La conducta del captor cambia a pura malicia, su expresión se torce en una sonrisa aterradora. Ella declara cruelmente que su único crimen es su propia existencia. Era una herramienta necesaria para derrotar al rey demonio, pero ahora que la misión se cumplió, se ha convertido en basura desechable. El héroe se horroriza, especialmente cuando se enfrenta a la noticia de que la aldea que defendía ha sido incendiada. La mujer cruelmente echa la culpa de la masacre al propio héroe, alegando que la destrucción fue obra suya. Ella le ofrece una forma retorcida de salvación, sugiriendo que si él se somete a ella y se convierte en su posesión, ella podría perdonarlo. Los ojos del héroe arden con intensa rabia y desafío, negándose a ceder a su manipulación. El odio del héroe es palpable y su mirada se agudiza con un voto de resistencia. La mujer, claramente divertida por su espíritu, ordena a su subordinada, Sandra, que se lo lleve a rastras, prometiéndole que está a punto de presenciar un espectáculo que lo destrozará. Mientras se lo llevan a rastras, la fría y siniestra silueta de la iglesia se vislumbra en la distancia. La voz narrativa reflexiona sobre una inquietante combinación de aromas, el aire viciado de la iglesia, el sabor metálico de la sangre fresca y el aroma dulce y empalagoso de las flores. El héroe se ve obligado a mirar hacia arriba, enfrentando la sombría realidad de la situación mientras su captora se prepara para desatar su crueldad sobre él. La verdad se revela en un cuadro horripilante, la mujer de la iglesia yace muerta en el suelo, empalada por múltiples espadas, rodeada por un charco de sangre. La voz escalofriante de su captor hace eco de la conversación anterior, burlándose de la idea del héroe llevándola en sus brazos, demostrando que toda la escena anterior fue un engaño letal y calculado. Un joven de cabello oscuro y una sonrisa siniestra se enfrenta a una mujer vestida con atuendo real, rodeada de una luz mágica. Él declara que ha llegado el final y que ella debe pagar por el pecado de asesinar a su hermana mayor. Mientras la mujer tiembla de terror dentro de las ataduras mágicas, el hombre recibe una orden interna para reprimir su ira inmediata. Una voz le insta a mantenerla con vida, exigiendo en su lugar más torturas. El hombre sigue las instrucciones y brutaliza físicamente a la mujer. Él anuncia fríamente que su traición se ha extinguido, dejándola destrozada en el suelo. La risa resuena cuando el hombre se para junto a su víctima. Los gritos de agonía de la mujer llenan el aire mientras colapsa, incapaz de soportar el trauma que él le ha infligido. Un niño cercano observa horrorizado y grita llamando a su madre. La mujer yace incapacitada en un charco de sangre mientras el hombre se burla de ella y le advierte que gritar solo hará que se desangre más rápido. El hombre usa su magia para estabilizar su condición, afirmando explícitamente que no puede dejarla morir todavía porque sería demasiado aburrido. La mujer, a pesar de su sufrimiento, se da cuenta con creciente horror de que ha sido utilizada como una mera herramienta. El hombre resta importancia a su confusión y afirma que simplemente está correspondiendo al trato que recibió. Dirige su atención a un grupo de caballeros y les advierte que eventualmente compartirán el mismo destino miserable. Al declarar completa la actuación del día, el hombre se da vuelta. Cerca de allí, los espectadores y los soldados observan con miedo y conmoción la escena de la matanza. La mujer, ahora desesperada, les grita a sus caballeros, ordenándoles que maten al hombre inmediatamente o enfrenten su ira. El hombre simplemente se ríe de su impotente rabia, mientras los caballeros dudan, en conflicto. Los caballeros finalmente cargan contra el hombre, impulsados por una necesidad desesperada de proteger a la princesa. Le clavan sus espadas en el cuerpo, mientras la mujer observa con retorcida alegría. A pesar de haber sido atravesado por múltiples espadas, el hombre mantiene la compostura. Continúa burlándose de la mujer y se divierte con la esperanza de que ella esté realmente derrotado. El hombre se burla de sus expectativas y revela que está lejos de la muerte.
Él se cierne sobre ella, enfatizando que este sufrimiento es la consecuencia directa de oponerse a él. Con tono desdeñoso, el hombre se agarra la cabeza, imperturbable por las armas que sobresalen de su torso. Él afirma fríamente que no va a morir por simples brochetas. El hombre se burla aún más de ella por creer que podría matarlo. Con un movimiento rápido, saca su propia espada del combate cuerpo a cuerpo, cortando las hojas y sorprendiendo a quienes lo rodean. El hombre comienza a alejarse, prometiendo regresar una vez que ella haya recuperado la compostura. Deja a la mujer devastada y destrozada en el polvo. Mientras se marcha, el hombre casualmente arroja a un lado su espada, que se clava en el suelo cerca de la princesa que solloza. Él mira hacia atrás por última vez con una mirada de fría satisfacción. El hombre ofrece una última y sarcástica felicitación a Victoria por su boda, dejándola en un estado de absoluta miseria. Se aleja decidido y tranquilo, cerrando el capítulo de este acto de venganza.